Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este lunes 15 de abril y como ya habíamos anunciado al principio del programa, estamos en contacto con Julio Rey, que es autocultivador y referente de la agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay. También ya ha hablado con Radio Ulma en más de una oportunidad, amigo aquí de la radio y siempre en red con nosotros, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Julio, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y gracias a ti, a los compañeros del programa y a la audiencia de Ulma por tolerar este espacio en el que vamos a intervenir. Julio, antes que nada, contanos, ¿desde qué parte de nuestro país nos estás hablando? ¿Por qué barrio andás? Yo concretamente estoy en la ciudad de Florida y bueno, estamos viendo llover mansamente, que esperamos que no se extienda mucho porque fueron noticias las inundaciones por aquí, ¿no? Y así que está lloviendo hace muchas horas por allá, Julio. Desde la madrugada, concretamente. Y bueno, algo que antes era una cuestión de relax y de disfrutar de otros tiempos cotidianos, hoy es signo de preocupación, ¿no? Sin duda, sin duda. Le mandamos un abrazo a toda la gente allí de Florida que está prendida a Ulmanianas. Bueno, Julio, ¿hace cuánto se hace marcha en Uruguay de la marihuana? ¿Hace cuánto se sumó Uruguay? Hace muchísimo tiempo, ya desde entre 2005 y 2007 aparecieron las primeras concentraciones, colectivos, tanto sociales como políticos, pro cannabis, en un número bastante disminuido que fue creciendo exponencialmente con los años, ¿no? Hasta que se llegó a la instancia de debate de la regulación del mercado de la marihuana y bueno, ahí la base social tomó su debida relevancia en un ejemplo casi único de gestión de políticas de drogas como fue el de Uruguay, con respecto al perfil dialógico que tuvo el proceso, ¿no? Un diálogo sociedad civil-Estado principalmente, que bueno, pudo habernos satisfecho relativamente o no los resultados de los marcos legales que se pusieron a la regulación, pero bueno, fue un proceso que hay que destacarlo, ¿no? Y luego de tantos años de trabajo, de investigación, también de experiencia, ¿no? E implementación de la despenalización, el próximo 16 de mayo se va a realizar una nueva marcha aquí. ¿Y cuál es la proclama de este año? ¿En qué se basa esta nueva marcha, esta nueva movilización aquí en nuestro país? ¿Cuál es la realidad hoy de cultivadores y consumidores del cannabis? Bueno, las proclamas definitivas en sí estarán a partir de la reunión que están todos invitados vía Zoom el próximo jueves a las 18 horas, ¿no? Ahí nos reunimos varios colectivos y demás personas que les puede interesar individualmente incluso para definir justamente el marco de la proclama. Pero viene evidentemente por la insuficiencia que ha denotado la regulación en su implementación, ¿no? Varios aspectos, ¿no? Continúa yendo gente en cana, eso, que es algo absurdo a esta altura del partido, por ejemplo. Hay también una exclusión de tipo económico de las oportunidades de desarrollo de la marihuana regulada. Se implementa verticalmente en el sentido del capital dominando una pirámide que ha demostrado ser poco efectiva, ¿no? No hay una producción que alcance. A menos del 4% de las farmacias, a más de 10 años de aprobada la regulación, están adheridas al sistema, lo cual causa una falta de accesibilidad en la inmensa mayoría del territorio y bueno, empuja muchísimas veces queriendo o sin querer a las personas a un mercado gris que no está regulado, y eso coordinado con marcos legales nuevos como la ley de urgente consideración o incluso el nuevo código del proceso penal, lleva a un procesamiento sistemático de gente que ha de pronto suministrado cantidades ínfimas a su círculo de amistades o incluso que ha vendido, pero que ni se compara con el real narcotráfico, ¿no? Sobre todo si pensamos que es un ámbito de intercambio donde no se ejerce violencia. Eso y o sea, la cuestión de derechos, de garantizar los derechos de la ciudadanía, de ampliarlos, para decirlo en criollo, que no vaya más gente en cana por paso, es ridículo como ya dijimos, y el cambio de la matriz productiva hacia las economías populares, porque como te explicaba, esta implementación verticalista excluye de las oportunidades de desarrollo a un montón de gente que más que estar presa debería ser vista como parte de la solución, ¿no? Nos referimos a cultivadores y cultivadoras que tienen una capacidad de cultivo superior al promedio, que
bien podrían tener habilitadas licencias de pequeña producción para solucionar justamente esa falta de acceso que a 10 años es notoria en el territorio total uruguayo. Y ahora que estamos en campaña, en una nueva campaña electoral, ¿no? Y a 10 años, ¿cómo ves ves que se esté tratando esta temática, que se esté haciendo referencia a la despenalización, a la regularización, a las faltas, a las fallas o a los vacíos que tiene todavía en los discursos? El viernes escuchábamos a Radio hablar sobre lo que decía Laura Raffo, que Uruguay, el Estado vendía porro, ¿no? Y explicando que el Estado en ningún momento vende porro. Bueno, esos discursos, esas confusiones, ¿vos lo ves en la campaña? ¿Ves candidatos hablando sobre el cannabis, sobre la regularización, sobre mejorar, o simplemente estar en contra? Mira, hay claramente integrantes de la coalición que están claramente en contra, ¿no? Hablan de más represión, de profundización de la guerra a las drogas y, bueno, profundizar en consecuencia el combate al microtráfico. Es para nosotros donde interpretamos que la posición del sistema renguea, ¿verdad? Pero lo que vos preguntabas, hay un énfasis en dos aspectos de las drogas por parte de los candidatos: la seguridad pública y el uso problemático. Y falta una tercer pata a nuestra entender, que es la visión de los derechos, ¿no? Hay una regulación de por medio, los usos de drogas en Uruguay están despenalizados ni más ni menos que desde el año 1974, y este énfasis que se hace en la seguridad pública y en el uso problemático, bueno, carece de sostén estadístico, porque tanto en un aspecto como otro, por ejemplo, la seguridad pública, los enfrentamientos entre bandas o ese latiguillo de se están matando entre ellos, como ese hemos escuchado, por ejemplo, a Heber, como si hubiera muertes de segunda y primera categoría, ¿verdad? Cuando en realidad las estadísticas han demostrado, recientes realizadas por la UDELAR, que apenas el 6% de los homicidios, por ejemplo, o sea, de la violencia letal total, un 6% apenas está referido al enfrentamiento entre bandas, y un 11% en total de esos homicidios están referidos a la temática tráfico de drogas, ¿verdad? Sea por uso, por deudas o lo que venga. Y en cuanto al uso problemático, la propia ONU, si vamos, que es uno de los índices más altos, entre un 18% aproximadamente, ¿no? Entre un 15 y un 20% de uso problemático en las estadísticas mundiales, ¿no? O sea que hay un 80% más o más de personas y usuarios y usuarias de drogas que no presentan un uso problemático, y que básicamente el uso problemático que puedan presentar está referido a las malas elecciones en políticas de drogas, o sea, apuntar hacia el prohibicionismo, hacia la guerra a las drogas y al control de las conductas privadas de las personas, ¿no? El control de los cuerpos y las cuerpas, dijera. Y es algo que es netamente populista y que muchísimos están usando como catapulta electoral, ¿no? Porque se supone que el público lo que pide es más represión. Pero a ver, estamos hablando de ir contra un inmenso colectivo de usuarios y usuarias de drogas que no demuestran un uso problemático para sí mismos y muchísimo menos muestran un uso problemático hacia la sociedad. No negamos con esto que sean necesarios mejores sistemas de asistencia para que puedan tener un problema de adicción, por ejemplo, o de seguir combatiendo el narcotráfico a altos niveles, ¿verdad? Y por qué no, y lo que sí está completamente ausente, salvo por esta sesión de Laura Raffo, que aparte lo dijo muy mal informadamente, ¿no? Más chamullo que otra cosa, poca sustancia, dijera, es que la regulación a 10 años ha demostrado ser un amortizador de la violencia letal de los mercados de drogas, ¿no? Yo no veo ajustes de cuentas en la fila de la farmacia, no veo problemas de pugilato porque se hace una cola larga. Sí vemos que evidentemente el sistema está a menos que a media asta y que hay que ampliarlo y mejorarlo. ¿Cómo? Bueno, pequeña producción, habilitar pequeñas producciones locales y habilitar nuevas formas de expendio, quitarle evidentemente a la farmacia la exclusividad del expendio, es uno de los caminos. No por sí mismo, sino conjunto con otras políticas de drogas, ¿no? Más que nada políticas sociales. El Estado ha demostrado estar ausente, en particular en estos últimos años. En esta última administración ha habido un retiro del Estado, del territorio y de las políticas sociales,
y bueno, reprimiendo y mandando gente en cana, no vamos a solucionar nada, evidentemente. Uh-huh. Julio, en las redes se lee mucho también esto de que cuando comienzan las situaciones de las noticias, de los golpes al narcotráfico o que matan a alguien en una boca, la gente dice, esto es por culpa desde que se vende porro libremente en este país, las consecuencias son los actos de inseguridad que tenemos ahora o los containers llenos de cocaína. ¿Sentís que tiene sentido, para la redundancia, tiene sentido hablar de la regularización del cannabis en la misma discusión en la que se habla del narcotráfico, con lo que corresponde hablar del narcotráfico? No, no son los mismos niveles. Para decírtelo en criollo, un cultivador no anda con una UCI abajo del brazo, ¿verdad? Pero bueno, hay una cuestión política, evidentemente, desde aquel viejo no planten nada del extinto Guapo Larrañaga, ¿no? Uh-huh. Con su continuista Heber. Y hay evidentemente un énfasis en el combate a la marihuana, ya sea que se haya desplazado hacia esa zona gris o incluso manteniéndose en las potestades de la regulación. Es decir, en Uruguay tenemos gente en cana que no ha cometido delito técnicamente, a partir de la ley de urgente consideración. Viejas figuras de la ley de drogas, como la hipótesis de tenencia no para consumo, creo que el nombre te lo dice todo, o el suministro a título no oneroso, LUC mediante, hoy por hoy significa un mínimo de 2 años de prisión. Uh-huh. La hipótesis de consumo, por ejemplo, te encuentran X cantidades en tu casa e incluso ha ocurrido con cantidades por debajo de los supuestos 480 gramos que no son límite, no son cantidades taxativas. Es decir, excederlas no constituye un delito, sino que hay que demostrar que se está ante un delito de tráfico o de suministro. Entonces está pasando que el juez o la jueza suponen, o el fiscal o la fiscal acusan que esas cantidades no son para tu consumo, y como mediante el nuevo Código del Proceso Penal hay una inversión de la prueba, es decir, la fiscal acusa y ya se constituye un delito, y es por esa condición que te pueden dictar la preventiva, por ejemplo, sos vos que tenés que demostrar que sos inocente. No hay prueba de tráfico, no hay mensaje, no hay venta registrada, pero vas por una hipótesis, por un supuesto, vas 2 años en cana. Lo mismo el suministro a título no oneroso. No hay un intercambio comercial, pero capaz que yo me fumo un porrito con un amigo en una plaza y viene alguien como la fiscal Fleitas, que es totalmente anti, ¿verdad? Uh-huh. Y me manda en cana por suministro a título no oneroso. Y lo ha dicho, se lo ha dicho a la prensa, por ejemplo, ha tenido dichos como que, por ejemplo, ella es dueña de ir a una expo cannabis y si ve gente fumando en ronda, los detiene a todos y los acusa de suministro. Uh-huh. Pero no una locura. Se va contra una cultura y una práctica social perdón, que no hace daño a la salud pública. Máxime si tenemos, en comparación, hablando directamente desde la sustancia, que la cannabis está astronómicamente lejos de los daños que causan sustancias como el alcohol o el tabaco, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, esos mismos que son tabaquistas o capaz que hasta alcohólicos o alcoholistas, por no decirles adictos, terminan condenando con saña a aquellos que están en la suya, en su práctica, en su intercambio con su círculo de amigos, por ejemplo, como si estuviéramos ante un Pablo Escobar o ante un Chapo Guzmán, ¿verdad? El caso de Natalia es uno, paradigmático, ¿no? Una piba que por las circunstancias de la vida se puso de su propia cosecha a ofrecer unos brownies en la playa y alguna flor cita a algún vecino, que aparte ese vecino no se le puso una pistola en el pecho para que fumara marihuana, sino que él mismo la fue a buscar. Terminamos con 2 años, donde claramente, y teniendo en cuenta que hay 2 niñas de por medio, produce un daño muchísimo mayor la condena que se le está dando que la causa que la falta que Natalia pudo haber cometido. La ausencia de penas alternativas es otro debe, y no es cierto, como se han ocupado algunos operadores jurídicos de público conocimiento, de decir que ellos no pueden desobedecer la norma. Uh-huh. Que casualmente rige desde el 1 de enero de este año un articulado del nuevo Código Penal, donde si sos primaria, no ejerciste violencia, tu condena es menor o no superior a los 2 años mínimos, se puede otorgar domiciliaria por ocupar rol de cuidado, por lactancia y por otras cuestiones, como enfermedad certificada, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, eso no se está aplicando normalmente y es un mecanismo que a claras luces evita un daño mayor. El sistema penal en este momento está haciendo un daño mayor no solo a Natalia, sino al tejido social, a la sociedad toda, con estas condenas que no tienen ningún sentido.
Uh-huh. Julio, el caso de Natalia, que bueno, que justo es lo que también nos incluye aquí por ser nuestra vecina, pero estas situaciones están ocurriendo en todo el país, ¿verdad? Cientos de mujeres condenadas por relación al microtráfico o por querer introducir marihuana en la cárcel. Y bueno, muchas veces bajo presión, ¿verdad? Uh-huh. O porque no tienen otro modo de subsistencia, simplemente. Las condiciones económicas de nuestro país de un tiempo a esta parte no son de las mejores. Y bueno, la gente tiene que buscar comer, tiene que buscar mantener a sus hijos, uh-huh. En fin. Uh-huh. Y con respecto a eso, se han presentado varios proyectos, pero ninguno ha prosperado, ¿verdad? Para reducir las penas por introducción a la cárcel, algunos, por ejemplo, para definir lo que es el intento, según el lugar del establecimiento donde se ha encontrado la droga que se transporta, ¿verdad? Un completo absurdo, ¿eh? Siendo que lo que se pierde estando en prisión por parte de los reos que puedan recibir esta marihuana o lo que sea, es la libertad de circulación. Sin embargo, a nuestro entender, así como la policía, que tiene también varios problemas laborales si se consume alguna droga y se registra, deberían tener todo el derecho que tenemos los demás a adquirir en forma regulada esa marihuana y consumirla de la manera que se nos cante. Recordemos, por ejemplo, un artículo hace muchísimos años que hablaba de la droga en cárcel y un guardia cárcel expresaba clarísimamente que el día más tranquilo en el penal es cuando entra la marihuana. Bueno, ¿por qué tiene que entrar la marihuana desde el tráfico? ¿Por qué la marihuana no puede entrar legalmente? Por ejemplo, a través de las farmacias comunitarias. Uh-huh. Uh-huh. Julio, tenemos una despenalización, una regularización, somos noticias por todos lados, ¿no? Hay en los papeles, en lo legal, un montón de información. Pero en la realidad, ¿quién respalda a los cultivadores, autocultivadores, a los consumidores? ¿Quién respalda? Porque podemos tener el marco legal, pero hay un montón de agua en el medio que permiten que hoy estén ocurriendo las barbaridades que está ocurriendo con la gente consumidora y con la gente que planta. ¿Quién los respalda? Bueno, los autocultivadores nos respaldamos a nosotros mismos, entre nosotros mismos. Esa es la realidad. El IRCA, ante un problema legal, ante un problema jurídico, un operativo policial que consideremos indebido, no da respuesta, evidentemente, porque hay una falta de influencia con respecto al Poder Judicial o al ministerial, ¿verdad? Es evidente, el IRCA es el IRCA, el Ministerio del Interior es el Ministerio del Interior, el Poder Judicial es el Poder Judicial. Entonces nunca ha dado un respaldo el IRCA a expresarse siquiera públicamente con respecto a los operativos abusivos o a las sentencias también abusivas, excesivas. Y con respecto a la policía, bueno, nosotros seguimos siendo fumetas para la inmensa mayoría, ¿verdad? Lo podés ver cuando haces una denuncia por robo de planta, que es otro común denominador, no dan pelota, para decirlo en criollo, ¿eh? Y con respecto al sistema judicial, por ejemplo, más allá de que hay malas intenciones por parte de operadores que, además de operadores penales, son operadores políticos, o sea, suben en su escala, en su carrera, a partir del número de procesamientos, etcétera, etcétera, y el combate a la droga, dijera. ¿Ah? Y tenemos gente que ignora completamente la ley. Nos han tocado casos, más de uno, donde, por ejemplo, el defensor o la defensora, sea pública o privada, pretende calcular cuántos gramos tiene que consumir por día una persona para ver si la cantidad que tiene efectivamente para su consumo. Y esa es la defensa. Imagínate la parte acusatoria, ¿no? Estamos en el horno. Entonces, nosotros como agrupación de cultivadores de cannabis, junto con otras agrupaciones, hemos permanentemente organizado talleres, hemos hecho volantes explicando cómo es la práctica judicial, la práctica penal, la práctica policial, y a qué tiene que atenerse uno y cómo puede defenderse, pero evidentemente no es suficiente, porque también hay una cultura del individualismo que la gente se acuerda de saber la ley o conocer sus derechos mínimamente cuando le toca un problema. Y de un tiempo a esta parte se hace muchísimo más difícil. Hemos logrado sacar gente de los pelos de la cárcel en un momento, sin ser abogados, sin ser fiscales, discutiendo con fiscales, con jueces que han reconocido que nuestra posición es la interpretativa correcta. Pero hoy por hoy, en particular, en la combinación del nuevo Código Penal con la figura de juicio abreviado, que es prácticamente un mecanismo extorsivo, porque agarran a un Juan, a una Juana que no sabe nada de la ley ni dónde está parado y termina abrazando la causa porque le amenazan con que van a formalizar a sus familiares directos,
a su pareja, ponele, por ejemplo, con todo lo que eso significa para una familia, y terminan abrazando la bandera. ¿Ah? Y esta parte de la LUC, donde se aumentan las penas, donde se vuelven inescarcelables, y donde con respecto a la cannabis concretamente dice que estarán exentos de penas quienes tuvieran 480 gramos de su cosecha o portaran 40 gramos en calle. ¿tá? Eso es un error absoluto que permite la interpretativa a los operadores que son anti-marihuana, de interpretar que excedidas las cantidades existe un delito, y ahí te condenan por las figuras que expresábamos anteriormente. Entonces hay un clic ahí que debe ser eliminado del texto ley. Y evidentemente la marihuana en flor mínimamente debe ser quitada, retirada de la pata penal. Por lo menos en estos dos aspectos, mínimamente en estos dos aspectos que te decía, ¿no? La hipótesis de tenencia no para consumo y el suministro a título no oneroso. Porque lo que fija la licitud de tu cosecha no es las cantidades, sino que lo hace el destino lícito, que es ni más ni menos que el uso compartido en el hogar. ¿Ah? Entonces no deberían aplicar claramente. Cualquier técnico en leyes que lee la hipótesis de tenencia no para consumo, el suministro a título no oneroso versus registros, por ejemplo, sabe que no debe aplicar esas figuras. Sin embargo, aplican. Por pleno convencimiento moral, que es otro defecto de la aplicación de la ley. Todos sabemos, bueno, o lo que no sé, por ejemplo, desde un tiempo a esta parte, desde hace unos años, el juez, cuando dicta una sentencia, debe hacerlo según su sana crítica, que no es lo mismo que antes de eso, que era su pleno convencimiento moral. Sin embargo, es letra muerta, porque ¿quién define en la realidad y en el cotidiano la diferencia entre esas dos posiciones, verdad? La inmensa mayoría, con respecto a las drogas, siguen aplicando su moral relativa, o sea, su pleno convencimiento moral, tal cual dice la ley. Entonces, estamos en manos de los pensares, de las opiniones y de las ideologías, los posicionamientos políticos, porque el ámbito jurídico es un ámbito altamente politizado, ¿no? Y por ejemplo las operaciones estas maléficas, etcétera, etcétera, que en su proceso terminaron encerrando a muchísimos usuarios, aquí a traficantes, ¿no? Por ejemplo, la fiscal de esos casos había sido propuesta por Cabildo Abierto como fiscal de corte, cuando se iba a crear el cargo de fiscal de corte, ¿verdad? Bueno, creo que un 2 más 2 es 4, digo, y por hablar de una que fue relevante, porque hay muchísimos casos que aplican la misma dinámica. Julio, con respecto a la despenalización de todas las drogas, algo que se ha puesto también sobre la mesa y se viene conversando en varios lugares, no solamente de nuestro país, sino que ya es una charla que se está dando hace años en otros lugares. ¿Qué opinión tenés? Me parece bien, pero tiene sus dificultades, ¿no? Dos principalmente. Las dificultades que dependen de la sustancia de la que hablemos y dificultades geopolíticas. No es lo mismo regular la marihuana que regular o despenalizar la cocaína, y ni que hablar de la pasta base. Cada una tiene su problemática, ¿no? Por ejemplo, Ahí no tiene clima para cultivar coca, que es la materia prima. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, ahora sí. Te decía, si vas a regular la cocaína tenés problemas de geopolítica, porque Uruguay no es productor ni tiene el clima para cultivar coca, que es la materia prima. Entonces deberías hablar con otros países que tuvieran por lo menos la materia prima regulada para procesar acá y las dificultades de importación de ese material. O sea, hay un tema de geopolítica bastante complejo. Pero el problema mayor de la geopolítica de las drogas es el prohibicionismo, que sustenta no solo el negocio ilícito de las drogas, sino que sustenta a quien la combate. Entonces yo creo que hay ahí una connivencia de entidades como por ejemplo la DEA, demostradas históricamente, con los mercados ilícitos latinoamericanos, ¿no? El escándalo de los contras, ¿no? La entrada en Estados Unidos de la cocaína en los 80, donde se recibía cocaína por parte de Estados Unidos y cocaína enviaba armas. La guerra a las drogas que se declaró en México desde Calderón, donde las más de 2.000 subfusiles de asalto que envió la DEA al gobierno mexicano terminaron en manos de sicarios, donde la propia policía se convirtió en sicaria en su momento. Entonces hay todo un problema de corrupción, además de las drogas, ¿no?
Bueno, Julio, en los próximos días tendremos tal vez una resolución seguramente de lo que pase con nuestra vecina. El próximo 16 de mayo se hace una nueva marcha allí en Montevideo y estaremos en contacto. Quedan los micrófonos siempre abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma para seguir charlando y abriendo el tema y conversando también con las personas que son protagonistas de este trabajo que de muchos años que ha llegado a una ley, que ha llegado a una regularización, pero que todavía hace falta mucho, trabajar mucho detrás de este tema. Gracias por estos minutos. Exacto, hace falta muchísimo, gracias a ustedes, y bueno, simplemente citarlos para el jueves 16 de mayo a las 17:30. Marchamos por todo esto que acabamos de hablar y varias cositas más. 17:30 desde Plaza Cagancha a Torre Ejecutiva. Gracias por el espacio, muchachos. Un abrazo, Julio. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Ulma.